¿Por qué parece que cada día somos más pobres? Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos de por qué, a pesar de esos datos de crecimiento económico y de moderación en la inflación, por qué en general casi todo el mundo, a lo largo y ancho del mundo, se siente más pobre. Y hoy daré una versión resumida centrada en la situación macroeconómica actual. Pero como te puedes imaginar, hay mucho más. Esto no es algo que haya pasado ayer, hace un año, 2 años, sino que es una tendencia que viene desde hace décadas. Así que si todavía no te has suscrito, de verdad, seguimiento y suscripción. Vamos a comenzar con un pequeño o importante desmentido. Y es que verás, mucha gente achaca el problema a que las estadísticas son falsas, no son veraces o están erróneas. Al contrario de lo que mucha gente piensa, las estadísticas en estos tiempos veo que no están tan falseadas, al menos en Occidente y en los países democráticos. Te pondré un ejemplo de lo que puede estar pasando. Imagínate que en un país la inflación es del 10%. Esto perfectamente puede significar que para un individuo, sus compras, su cesta de la compra, sus gastos en general, está viviendo en sus carnes una inflación de un 20%. Perfectamente. Y en cambio, para otros, puede ser que la inflación que está viviendo es de un 5 o incluso de un 3%. Y dirás, ¿cómo es esto posible? Pues muy sencillo, porque la inflación se mide respecto a una cesta de productos y en determinadas cantidades. De tal forma que a lo mejor hay personas que consumen más productos que tienen mayor inflación. Y esto normalmente suele ser en personas más pobres. Así que si tienes la sensación de que la inflación es mucho más alta, casi con toda seguridad, en tu caso no te equivocas. Pero esto no significa que las estadísticas estén mal hechas. Por otro lado, también tenemos que poner en su contexto y entender el crecimiento económico. Es decir, porque crezca la riqueza de la nación, no significa que a la mayoría de nosotros nos llegue algo de ese crecimiento. Y esto es una tendencia que viene de décadas, en las que cada día se está concentrando más el poder y se está concentrando más las ganancias. Si me sigues en otras redes sociales, quizá hayas visto un gráfico que compartí, muy interesante, en el que podemos ver cuál es el peso de los salarios en el PIB y se ve una clara tendencia descendente. Es decir, que si trabajas, cada día en el cómputo global de la economía pesa menos. Y sí, ya sé lo que dirán algunos. Eso es China, eso es los países emergentes, eso es la competencia desleal, eso es el tercer mundo que... Falso. Si miras el gráfico que compartí y miras la distribución de los salarios en los países en desarrollo, verás que esa tendencia se agudiza más. Así que, ¿quién se estará llevando el dinero? Si los trabajadores de Occidente cobran menos y los trabajadores de países en desarrollo también cobran menos, ¿qué estará pasando? Como te he dicho, tengo uno especial para hablar de todo esto porque tiene mucha amiga. Pero como cosas interesantes te puedes plantear. La crisis de la gran recesión, ¿qué pasó? Ajustes en los salarios, rescate a la banca, rescate a grandes industrias porque son estratégicas, aquí paz y allí gloria. Al final, ¿quiénes ganaron? Los de siempre. ¿Quiénes perdimos? Los de siempre. Así que con todo esto, si sientes que la economía está mal, si ves datos económicos que van muy bien, ambas cosas son verdad y no son incompatibles. Es simplemente que por un lado, ese crecimiento en los ingresos a ti y a la mayoría no les ha llegado y esas subidas en los precios, en los costes, tanto a ti como a la mayoría, nos ha impactado más. Así que ya sabes, si quieres enterarte de la macroeconomía, de los datos y de esas noticias que pasan desapercibidas pero que impactan nuestra vida, ya sabes, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo.